Primera de Samuel, capítulo 30. El último verso que habíamos leído del capítulo anterior decía: se levantaron David y sus hombres de mañana para irse y regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos se fueron a Jezreel. Dice ahora el capítulo 30, verso 1. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Ziklag, los de Amalek habían invadido el Negev, y Ziklag había asolado, los de Amalek habían invadido el Negev y Ziklag, habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Un momento aquí para ver este nombre, Ziklag, como cuando uno le da cuerda a un bueno, algo que sea cuerda, un reloj para que dé la hora, un muñeco, ¿verdad? Para que camine, cosas así. Entonces como decía el hermano, como rebobinar, pero para dar fuerza, no para retroceder, sino para así recargar. O como sabíamos en el capítulo anterior, David estaba entre los inmigrantes, entre los filisteos, iba a ir a pelear con ellos incluso contra el rey de Israel, Saúl, pero no lo dejaron porque desconfiaron de él, entonces se fue, y es aquí donde estamos en la historia. Es particular que menciona 3 días, al tercer día, porque se puede conectar con David que viene, el último, la rama de David que viene entre las naciones, o sea, entre los inmigrantes o los gentiles, como si fuera uno de ellos. Las naciones no lo reciben, no lo aceptan, desconfían de él, entonces lo echan del mundo, y después de 3 días ya estaría exaltado, y es cuando viene se puede decir, después de 3 días la resurrección, o después de 3 años, cuando viene a la guerra de Armagedón. Recordemos que Josué, Yahushua, ¿verdad?, el sucesor de Moshe, peleó contra los de Amalek, los amalecitas, y los venció, y quedó una profecía ahí de que Yahweh dijo que en el fin de la historia destruiría por completo a Amalek, y su nombre no quedaría sobre la tierra. Eso lo intentó hacer Yahweh a través de Shaul, pero Shaul no hizo caso, entonces ahí permaneció Amalek hasta este momento, y como vemos estaban siendo problemáticos. Después se extendió hasta Esther y obviamente hasta nuestro tiempo. No me extrañaría que muchos de los de Amalek sean los que hoy en día están en control por varias razones. Amalek utilizaba, por ejemplo, el águila como símbolo, mismo símbolo que utilizaron los nazis, que utiliza Estados Unidos, que utilizó Roma, etc. Entonces Yahweh promete que lo que no hizo Shaul lo va a hacer a través de la rama de David en el fin de los tiempos, a través del sucesor de Moshe, el testigo como Moshe, que fue representado por Yahushua, hijo de Nun, representado por David. Aquí David, después de 3 días de que lo echan de los filisteos, de los inmigrantes, dice: cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Ziklag, los de Amalek habían invadido el Negev. Esto de Ziklag particular, si entendemos que es como darle vuelta a algo para que vuelva a iniciar, ¿verdad? Y viene siendo como un movimiento circular para que se vuelva a repetir el movimiento, o sea, como para que se repita la historia. Mi punto es que es similar al significado que vemos cuando hablamos de Galil o era el circuito. Entonces dice: los de Amalek habían invadido el Negev, que es el sur, que representa bendición, y Ziklag, habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad, y se encontró que estaba quemada, y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces, como él había estado ahí, ahí estaban sus mujeres mientras andaba en el ejército que iba a ir a pelear contra Israel. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y encontró que estaba quemada, y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Como sabemos, ¿verdad?, los muchos, cuando matan al último, va a suceder lo de los pocos y los muchos van a ser llevados cautivos y van a morir. Aquí obviamente si muriesen no se daría
el aspecto profético, porque Yahweh va a dar la resurrección a los muchos. Entonces es como si los hubieran llevado cautivos y después Yahweh los libera de la muerte, del Seol. Entonces, dice: llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. En el sentido de la historia, ¿verdad?, se podría hablar de la cautividad, que es la apostasía, el hecho de que a través de una doctrina falsa se llevaron cautiva a la congregación, los pocos y los muchos. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Vemos, ¿verdad?, se puede entender que era la desesperación, no sabían a quién echarle la culpa, y normalmente el hombre busca a quién echarle la culpa de todo, sin aceptar su propia culpa en todo. Entonces se puede entender su frustración, pero si lo aceptan como líder deben también respetar sus decisiones, aun cuando sucede algo que no había previsto, pues cómo iba a prever un ataque de sorpresa, ¿verdad?, por ejemplo. Vemos aquí también esto comparado con los momentos en que querían apedrear a Moshe, porque no estaban de acuerdo con sus decisiones. Obviamente esto fue difícil porque se llevaron a su propia familia, ¿verdad? Era como decir, a mí también se me llevaron familia, no es como que solo a ustedes. Obviamente no están pensando en él, están pensando en sí mismos. Decía entonces: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y también, o sea, obviamente poniéndose en esos zapatos no me puedo imaginar lo espantoso que se puede sentir. Bendito Yahweh, cómo hace el todo perfecto, que no permitió que los amalecitas los mataran, solo que se los llevaran, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en Yahweh su Elohim. Vean, esto es clave. La única forma, en una situación así, la única forma de levantarse y hacer algo es en Yahweh. Encontró fuerzas en Yahweh, porque en ningún lugar otro existen. Y si se cree que es fuerza como la de la carne o otras cosas, no es nada. Y fallan cuando hay situaciones tales, ¿verdad? Con miedo la fuerza se va. Con tristeza también. Montones de cosas que hacen que la carne no sirva para nada. Solo en Yahweh. Por eso está escrito: todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Entonces vean qué buen ejemplo, porque repito, se habían llevado también a su familia, y además de eso lo quiere matar el pueblo, porque le están echando la culpa a él. El 99% se echaría a morir y decir: de ahí sí, apedréenme, la verdad ya. Él dice: no, ven, y Yahweh, vamos a hacer algo. Entonces David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en Yahweh su poderoso, y dijo al Cohen Abiatar, hijo de Ahimelech. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Yahweh. Vean qué particular, que no le dice al sacerdote: puede consultar por mí. Vean que él toma honor, se podría decir también. Y lo digo porque se compara un poco con Saúl, cuando busca tomar el lugar de Shemuel como sacerdote y hace el sacrificio. Saúl no hace caso, y cuando llega Samuel ya había hecho el sacrificio, hizo su trabajo y perdió por ende su rol, porque se quiso meter en el rol del sacerdote, como Lucifer queriendo hacer lo que le pertenece a Yahushua. Y vemos sus intenciones. Era porque quería complacer al pueblo, porque no le daba tanto honor al padre o a Samuel, su líder, en el sentido espiritual y otras cosas, siendo él el rey, ¿verdad? Aquí algunos podrían decir: vea, está haciendo lo mismo que Saúl, se atreve a hacer lo que el sacerdote tiene que hacer. No, porque se compara con lo del momento en que comió pan, que Yahushua citó cuando le dijeron que por qué rompía el Shabbat. David entendía y era sacerdote según el orden de Melquisedec, entendía lo que es ese sacerdocio, entonces lo llevaba a cabo, como para decirle al sacerdote: préstame para yo comunicarme con Yahweh directo, que es como el último
a través de Yahushua, el Mesías, logrando comunicarse con el Padre directamente, sin necesidad de un intermediario. Obviamente el intermediario es Mashiach, representando aquí por el efod. ¿Sí me explico? El intercesor Yahushua. David como el orden de Melquisedec. Y vean que él no lo está haciendo para complacer al pueblo en algo negativo. Lo está haciendo para defender al pueblo y rescatar a sus hijos, a los del pueblo, ¿verdad? A sus mujeres, etc. Entonces vemos que las intenciones son completamente otras. El entendimiento es otro. Y el resultado es otro. Porque Saúl pierde el reino, David aquí llega a ganarlo, dentro de poco, o llega ya a tomar la corona. Y dijo al Cohen Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Yahweh diciendo: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? También vean cómo no se precipita y simplemente dice: oh, con fuerzas en Yahweh a matar a todo el mundo, y sale corriendo. No, dice: no, Yahweh me va a ayudar, voy a preguntarle si debo ir o no, o cómo hago. Entonces imagínense todo el mundo desesperado queriendo ir a pelear, y David en el templo preguntando. Y me imagino a más de uno de la carne diciendo: oh, David, que pierde el tiempo, está haciendo en el templo, ¿no? Mientras están huyendo los otros. ¿Perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dijo, ¿verdad, Yahweh? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David junto a los 600 hombres que lo acompañaron. 600, que se conecta con el fin del sexto milenio, también con los 600,000 hombres que salieron del Éxodo, siendo David como Moshe. Ahora en el fin de los tiempos el testigo como Moshe, la rama de David. Dice: y llegaron hasta el torrente de Betzor, donde se quedaron algunos. Dice aquí, se ignora la localización exacta del torrente de Betzor, pero seguramente se encontraba en las cercanías de Ziklag, al sudoeste de Beersheba. Voy a ver aquí el nombre. Betzor. Besor viene de bazar. Bazar, ¿se acuerdan que es carne? Este lugar al que llegó, verso 9, ¿verdad? Dice: partió pues David junto a los 600 hombres que lo acompañaron, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Bueno, puse el valor numérico aquí por si algo, pero no voy a buscarlo. Pero 508 el valor numérico. Esta es la palabra Besor. Si quitamos la Vav, tenemos Bazar, que es carne. Y recuerdan que, como el hebreo es un lenguaje concreto, los términos que se utilizan en el mismo tienen que ver con cosas físicas que se pueden ver, tocar, usar, que se conocen, no con cosas abstractas como cosas que solo existen en la mente, ¿verdad? Cosas que uno solo se puede imaginar. Entonces, Bazar es carne, Besorá son buenas nuevas, noticias, lo que erróneamente por el griego llaman evangelio, porque cuando alguien traía carne a la casa para poder comer, eso era que estaba trayendo vida, estaba trayendo la oportunidad de seguir viviendo para el próximo día, y eran buenas noticias. Entonces Yahushua vino del cielo y dio su carne, Bazar, para que se llevaran a las naciones las buenas nuevas, Besorot. ¿Estamos? Besorot sería Besor Ot, ¿verdad? Sería el plural, nada más lo que le falta. Entonces aquí está representada las buenas nuevas o el evangelio. David llegó al evangelio, a las buenas nuevas, que sería como, recuerdan lo que venía diciendo de que el hecho de que se llevaron cautivas a las dos mujeres de David representa a los pocos y los muchos a través de los últimos 2 milenios. Ya estamos por entrar al tercero. Entramos al tercero durante los últimos 7 años. Yahushua llegó hace 2000 años. Cuando entramos al tercero, que es el Shabbat, ya estamos en el tercer día. Como dice ahí, al tercer día llegó, se dio cuenta que se habían llevado a la gente y fue y los persiguió y llegó a Besor. Entonces llega la rama de David en el fin de los tiempos de entre las naciones, como llegó ahí de los filisteos. Llega el último, la rama de David, entre las naciones en el fin de los tiempos, y se da cuenta cuando llega a la tierra, cuando llega a Ziklag, que es a recargar, cuando llega otra vez al punto donde vuelve a empezar el ministerio, y se da cuenta que la congregación, su esposa, se la llevaron en la mentira, se la llevaron por otro camino, la apostasía. Entonces le pide a Yahweh, y Yahweh le revela Besor, la doctrina verdadera, para que la pueda liberar.
a su congregación o a sus mujeres, en este caso los pocos y los muchos. ¿Sí me explico? Entonces invoca a Yahweh y Yahweh lo lleva a Besor, que son las buenas nuevas. No solo eso, Besor se puede ver como Beshor, que sería con el becerro o en el becerro. Recuerden que el último viene como el Shor, el becerro, o como un Shur, un muro, que sería con un muro de protección. Llegó ahí con un muro de protección de Yahweh. Pero como becerro es el hecho de que viene a morir en Yom Kippur. Entonces, particular como también se puede ver la palabra becerro en la palabra buena nueva. Aquí traducen besor como alegre, gozoso, como unas buenas noticias. Y llegaron hasta el torrente de Besor. Tras de eso es un torrente, el torrente de buenas nuevas, o sea, Yahushua, el agua de vida. Un torrente de buenas nuevas, gozo, perdón, favor, misericordia, vida eterna, etc. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres. Entonces se quedaron 200 claramente ahí. Aquí va a pasar algo interesante que quedó como ley para después en Israel, que establece David. Entonces se va con 400. Recuerden que la letra Tav, que es la última letra del Aleph Bet, tiene valor numérico 400. Entonces se fue con la Tav, que representa el último, el fin de los tiempos, el sello que pone a los escogidos que están en los 4 ángulos de la tierra. Entonces se va con su ejército a rescatar. Y repito, también viene como el último, como la Tav, en el fin de los tiempos. Dice entonces, David siguió adelante con 400 hombres, pues se quedaron atrás 200. Cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Después se ahogaban. Entonces mejor se quedaron ahí cuidando el bagaje. 200 se quedaron atrás. Vemos también la división que se hace, 400 y 200. Y en el medio, ¿qué es lo que hay? El torrente de Besor. O sea, 4 milenios. Viene Yahushua y 2 milenios después, para que se dé la guerra y la liberación del pueblo. ¿Sí me expliqué? 400 de un lado el torrente de Besor, 200 del otro lado el torrente de Besor. Como habrían 4 milenios, Yahushua separando como el torrente de buenas nuevas, y 2 milenios después, para que se dé el rescate. Cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Hallaron en el campo a un egipcio. Hallaron en el campo un egipcio, al cual trajeron ante David. Le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Ahora, bueno, por un lado, siendo buena nota, una buena gente, pero también te fijo para apapacharlo, para poder preguntarle cosas y que suelte la sopa, como dicen por ahí. Entonces dice, hallaron en el campo a un egipcio, al cual trajeron ante David. Le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. ¿Verdad? Como sabemos, obviamente el lejem es Yahushua, el agua es Yahushua, pero se puede ver como carne y sangre, pan y agua. Me refiero a las dos partes que nos llevan al reino, que de hecho veíamos en Filipos, ¿verdad? Que representan la confusión de su nombre y la fe en su obra. Y lo ponía de otra manera también. El espíritu de verdad, que es el nombre, que viene a través del nombre, el espíritu de profecía, que viene a través de la fe, y etcétera. Entonces después dice, también le dieron un pedazo de masa de higos secos. Recuerden que los higos se representan en sí el fruto del conocimiento. Tristemente en el mundo hablan de la manzana, ¿verdad?, como el fruto prohibido, pero no fue una manzana. La escritura no dice tampoco que haya sido un higo, pero el higo parece ser el que lo representa a través de la escritura. Y digo parece por la forma en que vemos, por ejemplo, fue la higuera la que les dio hojas para que se hicieran delantales. Se dice que ningún otro árbol les quiso dar hojas por haber desobedecido, entonces solo aquel del que comieron. Yahushua viene al mundo y maldice la higuera.
la higuera y la vid son como en sí los dos árboles principales de Israel, que representan el árbol de vida y el árbol del conocimiento. Normalmente, o por si algo, y eventualmente quizá lo veamos en el libro de Adán y Eva, también los cambian, o sea que a veces en la tradición judía hay opiniones de que el árbol de higo es el árbol de vida y el de la vid es el árbol del conocimiento, por si algo, entonces los intercambian, pero recuerden que también en el judaísmo curiosamente dicen, y en eso estoy de acuerdo, que el árbol del conocimiento y el árbol de la vida tienen una misma raíz, porque es una representación del primero y el último, entre otro montón de cosas que hemos hablado por acá. Entonces, normalmente yo hablo del higo en relación a el árbol del conocimiento o el fruto del conocimiento, aunque hay otras opiniones en el judaísmo contrarias. Y por otro lado también como higuera representa a Yahudá, los Yahudim. La vid representa a Israel, ¿verdad? Porque normalmente se sembraba una vid y en el medio una higuera, un árbol de higos para que endulzara las uvas. Entonces como Israel, que son muchos y que se van a convertir en las uvas, y los pocos en el medio endulzando a los muchos con sabiduría, con conocimiento del Padre verdadero, todopoderoso. De ahí el montón de cosas que se conectan con los higos. Y aquí vemos un pedazo de masa de higos secos. Estaban buscando de él conocimiento, curiosamente le dan higos. También es el hecho de que David representa el último viene como el árbol del conocimiento. Curioso, aquí vemos que le da higos y 2 racimos de pasas, que son uvas secas, ¿verdad? Como los muchos. Entonces, higos y uvas, pocos y muchos. Conocimiento de la verdad, conocimiento de profecía o del testimonio. Dice, luego que comió se sintió reanimado, pues no había comido pan ni bebido agua durante 3 días y 3 noches. Imagínense qué espantoso. O sea, 3 días, no comer 3 días y 3 noches es bastante duro, estando en condiciones adecuadas de clima y todo. Imagínense en medio de esos climas de por allá, estar escapando 3 días y 3 noches de no comer, ya la persona está pensando en que en cualquier momento se muere. Además hay quienes dicen que lo más que puede pasar es 3 días sin agua, entonces si hubiese muerto si no consigue agua en ese momento. Entonces le dan vida a este egipcio. Curiosamente en Apocalipsis vemos que Israel de hoy en día en sentido espiritual es Egipto. Como también se puede ver este egipcio como alguien de las naciones que en el fin de los tiempos llega a recibir doctrina verdadera, pero continúo porque en sí tiene que ver con el hecho de que va a recibir información de dónde están los amalecitas. Dice, no había comido pan ni bebido agua durante 3 días y 3 noches. Entonces le preguntó David, ¿a quién perteneces y de dónde eres? El joven egipcio respondió, soy siervo de un amalecita y mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. Entonces le dio el COVID, lo dejaron tirado. Se le enfermó, entonces lo dejó tirado. Como sabemos, los esclavos eran propiedad de los amos, entonces muchos amos impíos les valían, no los veían como seres humanos y por ende decía, está enfermo, ¿qué me va a servir? Que lo dejo tirado. Lo cual también es curioso porque uno podría decir, digamos, me imagino la persona, el egipcio, que por otro lado también vean qué particular, Israel fue esclavo en Egipto, ahora el egipcio es esclavo de una amalecita. Entonces, cómo dan vuelta las cosas y también, por decirlo así, el lugar en el que está la amalecita, puesto que Israel fue esclavo de la amalecita. Amalecita como Lucifer, el poderoso de este mundo, y Israel como el pueblo que han puesto de tercer mundo, ¿verdad? De tercero, curiosamente, debajo del egipcio, el cual está debajo de la amalecita. Entonces los del primer mundo como amalecita, los del tercer mundo como hebreos. El egipcio era esclavo de una amalecita. Dice, soy siervo de una amalecita y mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. Hicimos una incursión a la parte del Negev, ahí lo que iba a decir, vean cómo de fijo ese egipcio iba por ahí diciendo, porque, bueno, quién sabe si creían al Todopoderoso, pero diciendo, ¿por qué me abandona? Ya me va a morir, ¿verdad? Lo que está, ¿cómo me va a dejar este amo así, tirado? Y Yahweh estaba haciendo, permitiendo todo eso, porque de fijo este hombre ya le iba a tener bastante enojo a su amo, y por ende a toda su nación. Entonces ahora no le iba a costar nada a David sacarle la información que necesitaba. Tras de eso David le da comida,
siendo el esclavo, de fijo es como gigante para un esclavo que una persona lo vea como ser humano. Porque digamos, si alguien fuera fiel o todavía le tiene cariño, le va a valer, sí, comida, sí, ¿qué? ¿Dónde están? Están allá cuando están allá, ¿verdad? O algo así. Entonces mi punto es, la situación que le pasó a él, de fijo lo llevó a tener ganas de decirle todo, como, ay, mátalo por favor ya. Entonces dice, hicimos una incursión a la parte del Negev que pertenece a los cereteos, al de Yahudá y al Negev de Caleb. También incendiamos Ziklag. ¿Me llevarás tú a donde está esa tropa?, le preguntó David. Júrame por Elohim que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo y te llevaré a donde está esa gente, dijo él. Lo llevó pues y los encontraron. Vean cómo no dice, y él juró. Y no lo digo porque sería pecado, sino porque no era necesario. Fijo, no se preocupe, no lo vamos a entregar, ¿cómo se le ocurre? Eso solo le pasaría por la mente a un impío. Entonces como ni siquiera se menciona en la escritura porque es obvio. También, exacto. Con solo haberle dado comer y todo eso ya le está dando vida, porque él se la va a quitar ahora. Más si le va a ayudar, bueno, voy a continuar mejor. Dice, lo llevó pues y los encontraron desparramados sobre toda aquella tierra. Vean cómo menciona desparramados, que se verá haciendo alusión a que estaban en otras. Estaban viendo para el ciprés, como dicen por acá. Desparramados, algunos durmiendo, otros borrachos, en otras. Dice, desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta. Comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Yahudá. Recuerda que la escritura dice que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Lo vemos acá. También como dice la escritura que será la venida del Hijo del Hombre, como la venida de David aquí, será como los días de Lot y los días de Noé, que comían, bebían, se casaban, se daban casamiento, plantaban y demás, hasta que Noah entró en el arca y pasó el diluvio y se los llevó a todos. Los encontraron desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Yahudá. Y David los batió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y David los batió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Imagínense un día y medio dándole a la guerra. Ninguno de ellos escapó, salvo 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Entonces casi termina con Amalek, David, ¿verdad? Pero por alguna razón, por el hecho de que tiene que llegar al fin de los tiempos Amalek para que se cumpla la profecía, Yahweh permite que se escapen aquí 400. Curiosamente, igual 400 para el fin de los tiempos, como la letra Tav, la última letra. 400 como los 400 que llegaron allá a pelear, curiosamente también. O sea, 400 mataron a una multitud que estaba desparramada por toda la tierra, les tomó un día y medio, y de ellos solo quedaron 400. Ninguno de ellos escapó, salvo 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Rescató David todo lo que los amalecitas habían tomado, y libró a sí mismo a sus 2 mujeres. No les faltó nadie, ni chico ni grande, así de hijos como de hijas, ni nada del robo, de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Verdad? Como dice la escritura que Yahweh va a devolver todo lo que el enemigo te robó. Todo lo que Satanás nos ha quitado, Yahweh lo va a devolver al final, nada va a faltar. Y vean qué perfecto, porque mucha gente, bueno, o sea, el hecho de que la muerte en esta realidad se lleva a la gente, ¿verdad? Es como robarle a una persona, a alguien que le ama. Pero a través de la resurrección Yahweh le va a devolver a todo el mundo todo. No va a faltar ni uno chico ni uno grande. No va a faltar nadie. Todo va a estar ahí. Todo lo que nos haya quitado el enemigo. Rescató David todo lo que los amalecitas habían tomado y libró a sí mismo a sus 2 mujeres. No les faltó nadie, ni chico ni grande, así de hijos como de hijas, ni nada del robo de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor. Los que iban delante conduciendo aquel tropel decían: este es el botín de David. Este es el botín de David, ¿verdad? Dice el 21. Llegó David a donde estaban los 200 hombres que, muy cansados para seguirlos, se habían quedado en el torrente de Besor. Esto es particular porque recuerdan que la escritura habla de cómo muchos primeros serán últimos, últimos serán primeros.
cómo Yahweh hace todo justo, cómo la parábola de Yahushua que dijo que llegó un hombre que contrató a alguien en la pura mañana, le dijo, ¿está de acuerdo con el pago que le estoy ofreciendo? Sí, ok, hasta las 5 de la tarde me trabaja, perfecto. Después fue y contrató a alguien al mediodía, después fue y contrató a alguien a las 3 de la tarde, y al final a las 5 les paga todo lo mismo. Y los que estaban desde las 6 de la mañana, ¿qué? ¿Pero cómo? Eso no es justo. ¿Pero usted estuvo de acuerdo con el pago o no? Sí, ok, entonces ¿cuál es el problema? Ahora tiene envidia, tiene por ver al otro que trabajó menos. Y digo menos porque en el sentido de que hay muchas razones por las que, digamos, el mundo al que llegó Noah, el mundo al que llegó Abraham, mundo muy diferente al que llegamos nosotros. Ellos vivieron, ¿qué? 1000 años, 600 años, mucho más que lo que vivimos nosotros. Entonces, se podría decir que en esa gran cantidad de años llegaban a experimentar o ver la misma cantidad, por decirlo de alguna manera, que uno en unos cuantos años llega a ver o experimentar. Y no solo ver por las películas. ¿Cuántas muertes ha visto uno de solo ver películas? ¿Verdad? Hay gente en ese tiempo que nunca de casualidad había una guerra y solo se iba a la guerra. Entonces mi punto es, el mundo es muy diferente y Yahweh lo ha hecho todo perfecto. Entonces, vean, ¿se acuerdan que les dije que eran 600 hombres? Se quedaron 200 y 400. El torrente está en el medio, como representando los 4 milenios, Yahushua, y después 2 milenios. Entonces, los que fueron a pelear, como los que estuvieron los 4 milenios antes, Abraham, Isaac y Jacob, etcétera, que hicieron cosas grandes, que están en la escritura, y ahora viene uno en el fin de los tiempos, vive un poquitito de tiempo, y recibe algo inmenso que Yahweh nos regala, por la fe, como Yahushua le dijo a los discípulos, benditos los que no han visto y creen, o sea, van a recibir algo mayor que aquellos que le vieron. Entonces mucha gente dice, ay, los discípulos, o sea, obviamente los discípulos merecen el honor que tienen y que van a recibir y todo lo demás, pero los discípulos nos tenían celos por lo que Yahweh nos prometió. Entonces imagínense cuán grande es lo que está delante de nosotros si creemos y continuamos avanzando. Entonces, leo aquí, dice, llegó David donde estaban los 200 hombres que, muy cansados para seguirlo, se habían quedado en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó, saludó a la gente en Shalom, ¿verdad? No llegó diciendo, oh, reguero de vagos, nos hubiera ido mejor si ustedes hubieran ido. Pero de fijo más de uno atrás sí lo andaba pensando, y esta es la clave de acá. Exacto, el que tiene miedo, váyase a la casa. El que acaba de construir una viña, vaya y disfrútela. El que se acaba de casar, vaya, porque después no vuelve. Entonces, sí, o sea, ¿para qué va a ir si a lo que va a ir es a morirse? Con lo cansados que iban, hubieran caído en guerra. Mejor que hagan algo útil, como cuidar el bagaje, por ejemplo. Que quizá para el que va a pelear dice, uy, ese cuida maletas, ¿qué? Pero si llega y no hay nada, ¿verdad? Ahí sí se va a quejar. Imagínense para ellos cuando vengan los familiares llegar, decir, uy, sí, los pudieron alcanzar. Uf, no me puedo imaginar la alegría. Llegó David a donde estaban los 200 hombres que, muy cansados para seguirlos, se habían quedado en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó, saludó a la gente en Shalom. Pero todos los malos y perversos que había entre los que iban con David, oigan eso, qué sorprendente, y esto es clave, importante entenderlo, porque la gente espera que todo el mundo que está en la congregación vaya a ser perfecto. No. O sea, tal vez haga así el papel, más bien cuídese si anda así. Entonces aquí vemos los perversos y malvados que estaban entre los que andaban con David. Entonces el último se va a manifestar en la tierra y gente lo va a seguir, y no por eso todos esos son, ¿verdad? Como dice la escritura, se fueron para que se dieran cuenta que no eran. O el hecho de lo que vemos acá, van a haber unos hasta el final, como lo que hablábamos de las 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, que se dejan llevar por la perversidad de su corazón, como para atreverse a decir lo que están pensando, en vez de pensarlo mejor y decir, yo no puedo hablar eso, ¿cómo voy a referirme así? O sea, por más que uno tenga un enojo porque no fueron, hay que analizarlo y decir, ok, por algo no fueron, hay que ponerse en los zapatos de ellos. Si iban, se mueren. Por otro lado, David es el jefe, hay que aceptarlo. Nos fue mal, no, entonces ¿por qué me voy a quejar? Y si nos hubiera sido mal, no hubiera sido por culpa de ellos, hubiera sido por el pecado, porque fue la decisión de Yahweh, etc. Decía, pero todos los malos y perversos que había entre los que iban con David se pusieron a decir,
puesto que no han ido con nosotros, no les daremos del botín que hemos recuperado. Que cada uno tome a su mujer y a sus hijos y se vaya. Pero David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. También vean eso, siendo el jefe no dice, ¿qué les pasa a ustedes, impíos, malvados? No hagas eso, hermanos, ¿qué les pasa? Vean el amor con el que les habla incluso a los malvados perversos. Claro, también por si algo, aquí es la escritura la que los está llamando malvados y perversos. David, me imagino, les tenía su cariño y demás, ¿verdad? Dice, pero todos los malvados y perversos que habían entre los que iban con David se pusieron a decir, puesto que no han ido con nosotros, no les daremos el botín que hemos recuperado, que cada uno tome a su mujer y a sus hijos y se vaya. Pero David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado Yahweh, con lo que nos ha dado Yahweh. Vea que no dice con lo que nos ganamos, con lo que tomamos, que es como lo están pensando ellos. Como ellos están pensando que lo hicieron con sus propias fuerzas, entonces dicen, ellos no usaron sus fuerzas, no merecen nada. Pero David reconoce, esto lo tenemos porque Yahweh nos lo permitió. Yahweh se encargó de que estuvieran desparramados, borrachos. Fue Yahweh el que ganó, fue Yahweh el que nos regaló esto. ¿Cómo no les vamos a dar un regalo a ellos si esto mismo para nosotros fue un regalo? Entonces aquí vemos la mente, el corazón de David como el corazón de Yahweh. No hagáis eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado Yahweh. Nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los salteadores que nos atacaron. ¿Quién os dará razón en este caso? Era solo la carne, obviamente. ¿Quién os dará razón en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará por igual. Eso ahí lo estableció David con su corazón y algo que Yahweh obviamente quería, y eso quedó como ley. Aquí hay un comentario, vamos a ver lo que dice. Este verso evoca la costumbre de dejar un grupo de hombres al cuidado del bagaje después del triunfo. A estos también les correspondía una parte del botín de guerra. Bueno, eso, les tocará por igual, lo que les decía ahora de la parábola. Usted entró a trabajar hasta ahora, usted entró a trabajar hasta ahora. Igual, y los de aquí quéjese. Que sería como los de los primeros 4000 años, quejándose porque Yahweh nos da algo tan grande a los que estamos en los últimos 2000 años. Como, digamos, Adán que diga, yo viví 930 años, usted vivió 30, y vamos a recibir lo mismo. Está loco. Y Yahweh, sí, ¿verdad? Porque el evangelio es locura para los que se pierden. Ahí estaba Adán comiendo con Eva. Entonces, Yahweh es bueno, Yahweh es misericordioso, además de ser justo. La carne ahí les hubiese dicho, no, justicia es que ellos no reciban nada, pensándolo con que ellos lo lograron obtener con su carne. Pero cuando David dice, esto lo recibimos como un regalo de Yahweh, de repente ya no hay carne que valga, ya no hay quien merezca nada, y por ende es igual para todos. Si los dos son del mismo grupo, si los dos aceptamos al verdadero Mesías, los dos reciben lo mismo. Aquí estaba el torrente Besor, que representa a Yahushua, que habían 400, aquí habían 200, como la gente que vino antes de Mashiach y creyó que él vendría, y después la gente que vino después y creyó que él vino. Y también verá que aquí los 200 eran porque estaban muy cansados. La tierra ya está cansada. Después de 4 milenios, bueno, ya para nosotros ya estamos llegando a los 6 milenios completos. Ya la tierra está cansada, la genética está cansada, todo está cansado, tanto así que, ¿verdad? Ya a mi edad, Moshe apenas iba a empezar, le quedaban 80 años, 40 bueno, no me puedo contar toda la historia de Moshe, pero murió a los 120, a los 40, básicamente es que empieza. Imagínense todo lo que le faltaba. 80 años de los cuales 40 estuvo en el desierto dando vueltas. O sea, de los 80 a los 120 en el desierto dando vueltas. Imagínense la trabajada, físicamente hablando. Mientras que venimos al fin de los tiempos y uno a los 40 ya está golpeado. Ya le duele todo, ya le cuesta. Y se dice a los 120 Moshe murió con todos los dientes. Entonces, o sea, y hasta en el sentido de que en ese tiempo, por ejemplo, los problemas en los dientes eran cero caries, hoy en día cualquier cosa, todos los dientes
mal. Entonces tiene que estar con un cuidado, ¿verdad? Tras de eso. Veneno en la comida, en la pasta de dientes, veneno en algunos lugares en el agua, espero que aquí no. Veneno por todo lado. Lo quieren meter en las plantas ahora, lo de la inyección que le quieren meter a todo el mundo, ahora lo van a meter en espinaca, en yo no sé, lechuga. Una noticia nueva por si la quieren ver en la página losdelcamino.net, no sé si ya está disponible, hay que preguntarle. Entonces, nos atacan por todos lados. Glándula pineal calcificada. O sea, montones de detalles. La programación, televisión, religión, escuela. Es que el enemigo atacando por todo lado. Entonces Yahweh por supuesto toma en cuenta eso. Y mi punto era, los 200 estaban cansados. Así como en este tiempo ya todo está cansado. Porque ya estamos al final. Es como cuando uno, digamos, uno se levanta a las 6 de la mañana, ¿verdad? Se baña y está con un fuerzón para trabajar y veo todo perfecto, yo no. Pero ya en la noche tratando, ¿verdad? Y durmiendo, ¿verdad? Así está, ya estamos al final de la historia. Cuando estaba Abraham, cuando estaba Noah, era ese fuerzón de la mañana. Ahora estamos en el final y no tratando de quedarse despierto, más bien, ¿verdad? Por eso también la parábola de las vírgenes. y el hecho de que Yahweh nos habla de quedarnos despiertos constantemente porque viene como ladrón en la noche. ¿Quién os dará razón en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje, les tocará por igual. Desde aquel día en adelante fue esto ley y norma en Israel hasta hoy. Cuando David llegó a Ziklag, envió parte del botín a los ancianos de Yahudá, sus amigos, diciendo: aquí tenéis un presente para vosotros del botín tomado a los enemigos de Yahweh. Vean qué lindo, ¿verdad? No solo lo entrega a los que estaban cansados, le manda también a unos amiguillos por ahí. Vale, tome, para que se pegue un festín. Y vea como dice, lo que tomamos de los enemigos de Yahweh, qué respeto. No dice de los enemigos nuestros, de los enemigos de David. Porque ahí ellos andaban diciendo, es el botín de David. Pero David, cuando le preguntan, es de Yahweh. Fue Yahweh el que nos lo dio. Aquí tenéis un presente para vosotros del botín tomado a los enemigos de Yahweh. No se toma él ese crédito como diciendo que eran sus enemigos y por eso cayeron, sino los enemigos de Yahweh por eso cayeron. Se lo envió a los de Betel, Ramot del Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, a las ciudades de Jerameel, a las ciudades del Ceneo, a los de Jormá, Corazán, Atac, Hebrón y a todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Imagínense el tamaño de ese botín, como para que pudiese regalar tanto y todavía tener para él y para los suyos. Inimaginable. Inmenso el botín, repartiendo por todo lado. Y también vean la bondad de David, que es ¿verdad? Y vea como está diciendo, habían andado por ahí, entonces de fijo, cuando vieron por ahí algo hicieron, algo recibieron, les dieron comida aquí, dice, ahora sí, reparta a todos los que nos ayudaron, por todo lado que anduvimos haciendo amigos, ahora sí, que reciban su porción. Entonces, a partir de David, que significa el amado, el mensaje que recibimos aquí a través de los nombres, de los significados de los nombres, sería, el amado será recargado, iniciará nuevamente la historia, para traer alabanza a Yahweh desde la casa del poderoso, o llevar la alabanza de Yahweh a la casa del poderoso que está en las alturas. Recuerdan que a los 2 testigos los matan, resucitan, uno de ellos es la rama de David, o sea, este amado, y al resucitar ascienden al cielo y en eso se abre el templo y se deja ver el arca en el templo. Eso muestra que va a llevar lo que recibe al templo. Dice, al templo de las alturas, y será mucho, o con mucho, lo que decía era la alabanza, ¿verdad? Entonces, el amado repetirá la historia, el ministerio, para traer alabanza de Yahweh a la casa del poderoso de las alturas. Mucha alabanza. O se podría decir, y habrá mucha ruina, ¿verdad? Obviamente una vez que se va al templo del cielo, habrá mucha ruina en la tierra. Y eso de ruinas por Aroer, lo traducen como ruinas.
mientras habrá mucha ruina, obviamente en la tierra. Será fructífero y se hará escuchar. Qué curioso este nombre, yo me haré escuchar, también lo traducen como yo provocaré mi propia ruina. Qué curioso porque el último, al ser escuchado, lo van a matar, por lo que dice. Y él sabe que ese va a ser el resultado de ser escuchado y aún así habla, ¿verdad? Aún así predica. Entonces, curioso este nombre, Eshtemoa o Eshtemot. Eshtemoa lo ponen como yo me haré escuchar. Eshtemo lo ponen como yo causaré mi propia ruina o fuego de asombro. Curiosamente el último va a morir, todo parece indicar, por fuego que desciende del cielo y va a asombrar a las naciones. Entonces, con todo eso que acabo de decir, disculpen, vuelvo a mencionarlo. El amado que es recargado para iniciar nuevamente la historia con el ministerio, llevará la alabanza de Yahweh a la casa del poderoso de las alturas, mientras habrá mucha ruina en la tierra. Él será fructífero y se hará escuchar, causando su ruina en un fuego que asombrará, y habrá un intercambio, Rakal. Curioso porque el último, cuando muere, va a ser intercambiado o va a suplantar, que es el significado de Jacob, o a sustituir, que es el significado de Set, a Lucifer, puesto que lo hace caer del cielo y él es establecido en el cielo. Entonces, si habrá un intercambio, Elohim tendrá misericordia. Se podría decir, habrá un intercambio y Elohim tendrá misericordia. Entonces, al darse el intercambio, al quitar al acusador, ahora va a haber misericordia. Ya no va a haber, como dice Apocalipsis 12, que el que acusaba a nuestros hermanos ya no va a presentarse ante Yahweh para acusarnos nunca más. Entonces, al darse el intercambio, es como Yahweh pasando de la justicia, o escuchando al acusador, a la misericordia, del trono de la justicia al trono de la misericordia. Entonces habrá un intercambio y el poderoso tendrá misericordia de su posesión, ¿verdad? Tendrá misericordia de aquellos a los que posee, de los que son suyos, quienes han sido devotos a Jormá. Recuerdan Jormá, la raíz es Haram, que es también la raíz de Germón, que es a donde bajaron los ángeles caídos. O sea, está conectado, en este caso, devoción. Entonces había dicho el anterior que tendrá misericordia Elohim de los que son suyos, los que son devotos a él. Bueno, dije devotos a él porque esa palabra que seguía, Jormá, pero se acuerdan que Jormá lo interpretan también como destrucción, completa destrucción, dedicado a la destrucción, exterminio, como ellos, los ángeles, se habían juramentado de que cualquiera que no hiciera caso debía ser maldito o exterminado. O sea, cualquiera que no hiciera lo mismo que iban a hacer el resto. Y curiosamente la palabra que viene después, o el nombre que viene después, es Hor Ashan. Hor, que es horno, Ashan, humo, horno de humo. Elohim tendrá piedad de su posesión y serán dedicados a la destrucción en el horno de humo. Era un horno de fuego. Los que están en la habitación o en la tierra, cuando se dé la unión del amado o cuando se dé la asociación del amado. O sea, cuando el primero y el último se hagan uno, el amado de Yahweh, entonces los pocos, su posesión, van a recibir misericordia, mientras que el resto de la tierra va a pasar por fuego. Un horno de humo. ¿Está claro? Ese fue el mensaje a través de los nombres que aparecen acá. Muy poderoso, me parece muy directo y claro. Y como siempre, cronológicamente correcto, ¿verdad? Con lo que vemos en Apocalipsis, Daniel y demás. Dice, la edad de Moshe de 120 sería como hoy en día tener unos 60. Relativamente, o sea, en el sentido de que 120 era el máximo en ese momento y ahora el máximo es 80. Pero por la calidad de vida es otra cosa. Los 120 de Moshe es como hoy en día unos 20, 30. Imagínense usted estar 120 años como de 20. Recuerden Josué, ¿verdad? Yahushua y Caleb, que
a los 80 años dijeron que tenían la misma fuerza que tenían cuando fueron a espiar a los 40. O sea, y por eso, imagínense 40 años de diferencia y que uno diga que está igual, que se siente igual. Hoy en día pasan 5 y uno ya dice, ay, no puedo. Dice aquí, o sea, 40, 40, 40, 20, 20, 20. Sí, entiendo ese punto y como le digo, en cierta forma, sí, si lo conectamos en largo de vida, pero en calidad de vida hay una diferencia más grande. Dice aquí, menos se cansaba Moshe porque era un trabajo de Yahweh, no para la carne, sino de Yahweh que es la fuente de la energía. Lo mismo Eliyahu, estar en su presencia les da fuerza. Exactamente, Meris. Dice después, curioso eso del intercambio como en la escalera de Jacob, que se intercambiaron los marajim. Y curioso que fue en Betel. Así es, como aquí empezó entregando en Betel, ¿verdad? El botín, el regalo que envió. Y fue en Betel donde se dio el intercambio de ángeles.